Hola, soy Moy y quiero decirte que en Aguascalientes todos somos hunters. Me encuentro en Monte Fuji y vine a visitar un museo de juguete. Espero encontrar y aprender más sobre la cultura del juguete japonés y obvio que vienen conmigo. Vamos a ver qué nos espera en el Museo del Juguete en Monte Fuji. La entrada vale 700 yenes gracias a que agarré en la estación de trenes esta propaganda y te hacen un descuento. This is discount, right? Hagan ustedes si vienen aquí a Kawaguchiko, que se puede tomar fotos, video, lo que uno guste, así que vamos a darnos recio por aquí con los juguetes. Ha sido más duro el inicio. Chequen estas piezas hechas por Bullmark de hojalata en los 60s. Tenemos a Godzilla, tenemos a Gigan y tenemos... Oh, no me acuerdo el nombre de este orejón, pero lo vimos en venta en Mandarake de Akihabara. No puedo creer las condiciones, están hermosos. Mi favorito creo que es Gigan, nunca lo había visto en persona. Estas son reliquias de la arqueología moderna. Te hablan de una época, de un país y aparte de la etapa más bonita de un ser humano que es la niñez. No, hay que creer que se me iba a escapar este muchachote. Mr. Atomic by Crackston es uno de los robots japoneses más raros de toda la historia. Chéquense el top 5 de robots más caros del mundo y aparece ahí. Nada más tengan cuidado porque hay muchas reproducciones. Este es el real deal. Estoy a centímetros de él y la vibra es hermosa. Solo una vez he podido tener uno en mis manos. Esta es la segunda vez que veo otro. Vamos a darle, que tenemos mucho que ver. Creo que el coleccionismo de LPs y más de los Beatles combina muy bien con el mundo de los juguetes. No me imaginé encontrar eso ahí y ver que el dueño, el señor Kitahara, también es fanático de los Beatles. Love, love me do. You know I love you. Wow, esto sí que es antaño, Toda la onda de celuloide, cuerda, pequeños autómatas. A veces me sorprende ver estas piezas de celuloide en tan buen estado, porque como saben, cuando te dicen eres muñequita de celuloide, porque se truena muy fácilmente. A veces es más endeble que un cascarón de huevo. Tiene un poquito más de elasticidad, pero la pieza que creo que se lleva las palmas es ese cabezón de ahí. Unforgettable. Muchas de estas piezas fueron hechas en Japón. También quien se aventaba la competencia era Alemania. En esos años que eran los 30s, 40s, 50s, los mayores productores de juguete a nivel mundial eran Japón y Alemania. También le entraba un poco al quite Estados Unidos, pero nunca con esta calidad. El mundo del juguete es tan caprichoso como el del arte. Es impresionante poder ver aquí enfrente una pieza de más de 100 años y saber que vale menos que una figura de la Guerra de las Galaxias o incluso de un monstruoso kaiju de los 70s. Pero recordemos que todo es oferta y demanda. El Zeppelin hecho en 1920. Qué historia, neta me transporta cañón. Aquí se estaban echando un tiro entre los japoneses y los alemanes a ver quién ganaba el mercado mundial de juguetes. Y lo empezó a ganar Japón. ¿Por qué creen? Porque obviamente bajó los precios y la manufactura era más económica.
Entonces empezaron a surtir a todo el mundo. Nosotros los cazadores somos muy afortunados de que de repente nos podemos encontrar estas piezas de museo en algún flea market, en algún tianguis de pulga. Y es lo emocionante que te topes con una de estas piezas y aunque obviamente haya sido una con la cual no jugaste, puedas investigar sobre ella y atesorarla como la joya que es. ¿Ustedes qué sienten al ver estos juguetes? Yo siento como cuando voy al museo y empiezo a ver una pieza de arte, por ejemplo, no sé, la colección de joyería de Maximiliano, de Carlota. Imagino por dónde estuvieron estas piezas, quién jugó con ellas. Pónganme en los comentarios qué es lo que sienten ustedes al ver esto. Y aquí llegamos a la época de la guerra. Como saben, todos los juguetes bélicos pues inspiraban a los niños, como en esta onda que se estaba viviendo en el país. No creo que haya sido una época nada bonita, pero sí tiene mucha historia y en los juguetes lo vemos plasmado. Vean el arte de esos empaques con todo y la caja original, no lo puedo creer. Y aparte el estado en el que están, les digo que el coleccionismo aquí en Japón es otro nivel. Te habla de cómo les gusta mantener las piezas y cómo buscan la perfección en todo. Ese cine de allá atrás, plasmando una escena de batalla, está mágico. Vemos también que el señor Kitahara tiene un gusto especial por los juguetes americanos. La hojalata con litografía hermosa, Range Rider. Toda la época del llanero solitario, de los cowboys, viejo oeste. Al final de la guerra, recuerden que Japón estuvo ocupado por Estados Unidos y ahí sacaron jugo los americanos fabricando con mano japonesa, con productos japoneses, los juguetes de hojalata. Todas esas piezas están marcadas Occupy Japan, como Japón ocupado, y la neta demandan precios cañones. Podemos encontrar varios que por dentro tienen la litografía de alimentos como duraznos, verduras enlatadas. Y eso se me hace muy padre, que gracias a estos juguetes se pudieron empezar a recuperar económicamente. Una habitación del sueño, cualquier niño mataría por este cuarto. Y me encanta el contraste entre los juguetes que ya conocemos americanos y los juguetes japoneses como Godzilla, Gamera, estos kaijus arrasando. Podría pasar horas viendo esto, aunque esté en vitrina, pero creo que me gusta verlo desde este punto de vista. Como si se hubiera quedado así después de todos estos años. Cada parte de la habitación tiene un detallito especial. Está maravilloso, por lo que entendí con el traductor, no me quiero equivocar, pero dicen que esta fue la primera aparición de Godzilla y de una invasión alienígena en Japón. Lo más padre es que fue grabada a orillas del monte Fuji, donde me encuentro, aquí en Kawaguchiko. ¡Qué emoción! Ya había visto este kaiju en algunas de las tiendas. Ir armando el rompecabezas de cultura y los kaijus donde aparecen me está volviendo loco y estoy aprendiendo muchísimo en este viaje. Cuando tenía como 12 años, una de mis mayores pasiones y mi colección era de encendedores. Ahorita que vi esto lo recordé, bueno, tenía 4 o 5 piezas de los Ronson Zippo, pero me gustaba mucho porque en los tianguis encontrabas fácilmente encendedores de antaño. Lo difícil era echarlos a andar. Uy, esos que están en la cajita se ve que son Secret Stash.
Es impresionante ver la cultura y el amor por los autos a escala, desde las marcas Tomica, Matchbox, todo lo que tiene aquí el señor Kitahara. Y este no es su único museo, tiene 3 más. Hunters, llegamos a la mejor sección del museo y son los Teen Toy Robots. Aquí empezó lo bueno. Y solo para darse un quemón, vean el Gang of Five. Una de estas piezas míticas, son de la pandilla de los 5 y son 5 robots diferentes de ese tamaño, de los más raros igual. Es difícil verlos en persona. Qué belleza, tanta hojalata, litografía perfecta y precisa. Este astronauta igual, ese casco es idéntico al de Odisea del Espacio. Véanlo de este lado. Y el color naranja de la litografía me fascinó. Astroman. Este es muy padre aquí de Answer Game, que era un robot como máquina de escribir con sistema de preguntas y respuestas. Y algunos otros míticos tan raros que lo que se ve más común son las reediciones, o a veces piensas que ni siquiera existen, como lo es este Astro Scout de Yonezawa, hecho en Japón en los 60. Las estaciones espaciales están increíbles, pero yo creo que este es el santo grial, porque imagínense conseguirla con las 2 piezas, que es este como cohete y el otro que es un como satélite. Vemos la escala según de los humanos que está allá adentro, o sea que esto sería descomunal en tamaño real, y es muy impresionante el juguete. 1950. Yo sigo aquí sulibellado en el paraíso de los robots. Y estos 2 que están aquí jamás los había visto. Son como de un plástico duro, casi baquelita. El dorado me saca de onda, neta. Son de esas piezas que me volvería loco poder encontrar, porque seguro son japonesas y por la forma y el material podría yo aventurarme a decir que son de los 50. Y otro que me llama mucho la atención es este, porque es la primer mujer astronauta que veo en juguete. Ven el rostro litografiado adentro del casco. Yo le veo el cabello largo y en la caja no, en la caja se ve que es un hombre. Hay una reacción muy padre que es cuando la gente entra a ver los robots a mi colección o a lugares como este, de repente piensan que son modernos porque son tan futuristas y tan bien hechos que no podemos creer que tengan 40, 50 años. Este es uno de los que me urge conseguir y es el Conehead, el cabeza de cono de Yonezawa. Parece un heladito, vean esos brazos así tiraditos, tipo como llaves para tuerca. Y es de esas piezas tan bizarritas, tan feas, que se vuelven muy atractivas a la vista. Este de aquí en medio igual, una pieza fabulosa. Vale la pena ver cada detalle y el sofubi en la cabeza del dinosaurio. Abre la boca y como niño, imagínense, te daba la sorpresa que va caminando el robot y de repente se abre la cabeza y ¡zas! Sale el dinosaurio. Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Dice: pistola de juguete fabricada en Japón en los años 50. Muchos niños jugaron una pistola de juguete. Al principio explotamos pólvora explosiva con un manantial, pero debido a problemas de seguridad se convirtió en un sistema de encendido por disparo. O sea que cambiaron el mecanismo porque yo creo que se empezaban a incendiar o en verdad sacaban chispa y podían causar algún daño. Estamos viendo todas las pistolas espaciales de hojalata, pero la joya de la corona está aquí en medio y vean, es la de Batman, la escopeta espacial de Batman. Ese nombre se lo puse yo, no creo que sea el original, pero la litografía de Batman y Robin con las letras en japonés está bastante golpeadita, pero neta, ¿qué les puedo decir? Esto no se ve todos los días. Si Batman usara una escopeta espacial, seguro sería esta. Y quiero que vean el logotipo de Batman. Vean el pecho, ese murciélago antaño. Y vean en el lado izquierdo, aquí arriba de la escopeta, ese es el símbolo antaño. Como saben, Batman ha tenido una evolución de símbolos y esta es la versión japonesa más antaño. Me siento muy a gusto porque hay poquita gente en el museo, entonces nos hemos podido sentar, grabar, descansar un poco y ver con el tiempo que se debe cada una de estas reliquias.
una sala únicamente para juguetes de niña con ositos, muñecas, bebés y muchas cosas más. Lo que me impresiona es ver la variedad de Barbies exóticas o de muñecas como esta. La muñeca embarazada que quitaron del mercado porque creo que era algo bastante fuerte. No por el hecho de que estuviera embarazada, sino porque le podía sacar el bebé de la panza. Terrorífico, ¿no creen? Y lo que me llamó mucho la atención es algo que tal vez no conocían, que es la muñeca o el muñeco Daco. Poco después se volvió la imagen de Takara y lo podemos ver aquí en todas sus presentaciones. A mí la que más me gusta es esta pequeña de acá, que es como de plástico soplado, trae los aretes, trae el cairelito en la frente y los ojos de flicker. Cuando los mueves hace como que parpadea. Los de ahí al fondo están magníficos porque son para inflar, es un muñeco inflable y se lo colgaban en el brazo. Se llaman Dako-chan y los traían colgados de aquí. Alice in Wonderland, Alice en el País de las Maravillas, es algo de lo que encontramos pocos coleccionables antiguos y esto está cañón. Creo que son como cajas de música o cajas autómatas. Tienen algún sistema y por suerte creo que en unos minutitos van a empezar a funcionar. Y son como tipo store displays para hacer más llamativas las tiendas. Esta era una capilla para casarse de dwarves, de enanos. Y podemos ver que alguien podría salir de ahí. La gran mayoría son de joyerías. Vemos esta aquí con los piratas. Vemos aquí la de soldaditos de madera. Otro también de anillos de boda. Y se supone que los estaban haciendo como los 7 enanos. 2, 4, 6, 7 de hecho. One of our beautiful diamonds will make a whale of a difference. Faltan 2 minutitos para que suene esto y comiencen a trabajar. ¡Ah! Ya empezaron. Vean eso. Wow, no sé ni para cuál voltear porque están funcionando todos al mismo tiempo. Hunters, qué suerte tuvimos. Solo se prenden algunas horas del día. ¡Ah, corran! Los duendes aquí. Oh, quería ver aquí los angelitos trabajando. Los piratas queriéndose robar el tesoro. ¡Wow! Ya salió este de ahí, el que les digo. Y el de Alicia está pasando el cuento. Se lo está leyendo el conejo. Este es mi favorito, qué bárbaro. Es el más sencillo, pero la neta, como les digo, Alicia en el País de las Maravillas es un ícono y muy difícil de encontrar en coleccionable. Lo más impresionante, no me van a creer, pero son de los 40s y 50s, sí. Ya tienen muchísimos años y vean las condiciones. Oh, no alcanzo a ver la etiqueta, pero estábamos tratando de espiar la marca o el creador, pero no se alcanza a ver. Ahí más o menos, ayúdenme a ver. Hice una búsqueda rápida y se llaman Behringer Motion Machines. Fueron fabricadas de 1925 a 1959 en Pasadena, California, y eran rentadas para aparadores de joyería. Sin duda unas joyas y algo nuevo que acabo de descubrir. Y esta joyita la tenían escondida aquí en una de las vitrinas hasta abajo. Vean, es el álbum de Centella, Moon Mask. Centella fue una de mis caricaturas favoritas de niño. Recordar cómo se bajaba de esa moto y les daba con la capa. Y aquí lo tuvieron en serie real. Y les digo que está escondidito porque vean dónde estaba. Aquí, sepultadín, ¿eh? En esta vitrina hay cosas muy padres. Más que nada se aprecia el arte de los empaques, todo. Pero hay que estar con los ojos bien abiertos porque hasta en un museo se nos pueden escapar cosas de ver. Estaba yo viendo este carrito de hojalata. Flying Robot, es como una imitación de Tetsujin. Hablando del buen Tetsujin, aquí lo tenemos. Buena hojalata ahí, y nos íbamos sin ver esa chulada.
Esta chulada aquí que tiene Astro Boy, a Moon Mask y es como un set de cartas. Uff, el día de hoy estoy viendo coleccionables que nunca había visto. Y una es esta lata, dice Milk Candy, dulces de leche de Alicia en el País de las Maravillas. Échenle un ojazo aquí, como ya está hasta craquelada de la época. El ejército de cartas. Voy a tratar de buscar algo de Alicia en el País de las Maravillas, porque creo que vale la pena atesorar algo de esto. Uno de mis juguetes favoritos de hojalata es esta orquesta de ratones de Marx. Marx Merry Makers. Le das cuerda e inician a tocar una melodía todos juntos. Hunters, ese tour estuvo violento, la neta, lo disfruté muchísimo, vimos muchas cosas de la historia del juguete, mis ojos siguen así como escaneando todo, espero lo hayan disfrutado. Este fue el Museo del Juguete aquí en Japón, en Fuji Kawaguchiko. Recuerden suscribirse al canal porque se vienen más y más videos en Japón. Gracias por seguirme en mi aventura, están viendo Mad Hunter Channel.